Bueno, resolvemos el primer ejercicio. Dice, encontrar el intervalo de valores de P para el cual la resultante de las tres fuerzas aplicadas no exceda los 2400 newton. Determinar dicho valor utilizando métodos trigonométricos y realizar su verificación. Bueno, entonces, el problema que nos dice, ¿verdad? Nos dice que, o sea, nos pide encontrar un intervalo de valores de P, quiere decir dos valores de P, ¿verdad? Para el cual se tiene que cumplir una cierta condición, ¿verdad? Y esa condición es que la resultante de estas fuerzas, estas tres fuerzas que vemos, ¿verdad? Que son 300, 800 y P, la resultante de esas fuerzas no tiene que ser superior a 2400. Esa es ese es el requisito, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta acá con el gráfico? El gráfico a nosotros nos está diciendo, ¿verdad? Que las fuerzas de 300, 800 y P están concurriendo en un punto, ¿verdad? Están atadas acá en este punto. O sea, esa es mi partícula, la partícula de la que yo le estaba hablando. ¿Qué más sabemos? Que entre 300 y 800 hay 90 grados, entre 800 y P es mi incógnita, hay 60 grados. Yo quiero saber el intervalo de valores de P para el cual la resultante de estas tres fuerzas no supera 2400 newton, ¿verdad? Siendo que este ángulo entre 800 y P ya está definido y es 60 grados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como todos concurren en un punto, yo voy a llevar ese punto, ¿verdad? A un sistema de ejes ortogonales, ¿sí? Un sistema de ejes X e Y, ¿verdad? Así vamos ya. X e Y. Bueno, algo que quería decirles. Yo acá estoy, o sea, la, estas tres fuerzas me pide hallar la resultante. Y ustedes van a decir, pero la resultante pide no tiene que ser cero si estamos en estática y queremos plantear el equilibrio y nada se mueve y qué sé yo. Y bueno, en realidad la resultante de estas tres fuerzas no va a salir cero, es más, nos condiciona lo que sea 2400. Pero, ¿por qué no cero? ¿Acaso se mueve eso o qué es lo que pasa? Y no, no es que se mueve, sino que acá hay esta figura, que este perfil, vamos a decir, este perfil metálico, sea lo que sea, está sujeto, ¿verdad?, por el suelo. Y este perfil, digamos, o esta estructura metálica, ¿verdad?, genera una reacción, ¿sí? Esa reacción es la que se equilibra con la resultante, ¿sí? Pero a esa reacción nosotros todavía no le vamos a estudiar. Recién en el capítulo 4 le vamos a estudiar a esa reacción. Entonces ahora nosotros vamos a enfocarnos en hallar la resultante que nos pide, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Siempre tenemos que tratar de analizar antes de empezar a escribir cualquier cosa. ¿Cuántas incógnitas tenemos y cuántas ecuaciones podemos plantear? El número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones, porque solamente de esa manera yo voy a poder resolver el problema, ¿verdad? Un poco de álgebra lineal 2. El número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones para que yo pueda resolver el ejercicio. Entonces, ese análisis es el que quiero o sea, el que yo quiero que siempre hagan. Entonces, acá, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos la incógnita de P, ¿verdad? ¿Qué más? Yo sé que estas tres fuerzas yo voy o sea, se podrían reemplazar por una resultante 2000, que tiene módulo 2400, pero esta resultante yo no sé este ángulo alfa, ¿verdad? Y como yo no quiero trabajar con coseno de alfa y seno de alfa, mis ecuaciones, entonces voy a hacer nomás esto, ¿verdad? La resultante voy a descomponer en Rx y en Ri para no trabajar con el ángulo. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tengo?
Perdón, ¿cuántas incógnitas tengo? Le tengo a P, le tengo a Rx y le tengo a Ri. Entonces tengo tres incógnitas. Tres incógnitas. Ahora, ¿cuántas ecuaciones tengo? Bueno, entonces, ¿en dónde estamos? Estamos estudiándole a la partícula. Si yo le estudio a una partícula, ¿cuántas ecuaciones la estática me permite formular? Y dos, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X y en Y. En Z también me permite la estática de una partícula. Me permite plantear, pero ¿qué pasa? Esto es un cuerpo coplanar, entonces solamente en X y en Y. Entonces, dos ecuaciones de la estática. Dos ecuaciones de la estática que son sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y así como estamos, ¿verdad? Tres incógnitas, dos ecuaciones, como tengo más incógnitas que ecuaciones, no voy a poder resolver el problema, lógicamente. Me falta una ecuación más. ¿Y qué pasa acá? No tenemos que entrar en pánico, ¿verdad? En desesperación, sino que tenemos que volver a leer el problema. ¿Qué nos decía el problema? El problema nos decía encontrar el intervalo de valores de P para el cual la resultante de las tres fuerzas aplicadas no exceda los 2400. O sea que nos está impartiendo, o sea, nos está imponiendo una condición, ¿verdad? Que es, ¿qué cosa? Que la resultante no tiene que ser mayor o igual a 2400. Entonces, yo podría hacer que Rx al cuadrado más Ri al cuadrado, este sería el módulo de la resultante, ¿verdad? No tiene que ser mayor que 2400. Ri, Rx, ¿verdad? Esas son las componentes de la resultante en X y en Y. Entonces, con esto, y haciendo sumatoria de fuerzas en X y haciendo sumatoria de fuerzas en Y, yo voy a tener otra ecuación más, ¿verdad? O sea, yo voy a tener tres ecuaciones y tres incógnitas, entonces ahí sí voy a poder resolver el problema. Entonces, ese análisis es el que nosotros tenemos que hacer antes de empezar a escribir. Bueno, entonces nos dice que resolvamos por el método trigonométrico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Método trigonométrico. ¿Qué sería empezar a descomponer nomás, usar seno, coseno y eso? Entonces, a ver, dijimos que este va a ser el eje X y el eje Y. Entonces yo hago sumatoria de fuerzas en X. A ver, sumatoria de fuerzas en X. ¿A qué va a ser igual la sumatoria de fuerzas en X? La sumatoria de fuerzas en X no es que yo voy a igualar a cero, como ya expliqué, ¿verdad? No voy a igualar a cero porque estamos hablando de hallar la resultante de esas tres fuerzas. ¿Sí? Entonces voy a igualar a Rx. A Rx lo que voy a igualar. Rx, que todavía no conozco su valor. No quiero nomás que se confundan, ¿verdad? Esta partícula sí va a estar en equilibrio, ¿verdad? Ahora la resulta es sobre esa partícula, sobre ese punto, está actuando esta fuerza de 3000, esta de 800 y esta fuerza P. Y además está actuando esta estructura metálica que le está ejerciendo una cierta fuerza. O sea, son cuatro fuerzas las que están actuando ahí. Nosotros ahora estamos estudiando tres de ellas nomás. Por eso es que no igualamos a cero. Falta esa cuarta fuerza incluir en mi ecuación para que yo pueda igualar a cero. Como en este capítulo aún no metemos a las reacciones, recién en el capítulo 4 vamos a estudiar eso, entonces por eso yo no estoy igualando a cero ahora, sino que estoy igualando a una resultante de estas tres fuerzas. Esa resultante de esas tres fuerzas se va a equilibrar con esa cuarta fuerza que falta, que le estoy diciendo, y ahí sí se va a demostrar que está en equilibrio esa partícula. Pero es muy importante que ustedes entiendan eso. Es importante, no en vano les estoy diciendo. Así que si no entienden, paren, vuelvan a ver el video hasta entender o me preguntan. Bueno, entonces, plantear acá sería P más 800 coseno de 60
coseno de 60 menos 300 por coseno de 30, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a ¿qué cosa? A Rx. Ahora, dijimos también que íbamos a hacer sumatoria de fuerzas en I. Sumatoria de fuerzas en I y eso igualamos a una resultante en I. ¿Cómo hacemos esto? Sería, P ya no está en I, solamente va a estar 800 seno de 60 más 300 seno de 30 y esto va a ser igual a RI. De acá directamente ya podemos hallar RI. Vamos a decir que RI es igual a 800 seno de 60 más 300 seno de 60. Eso sale 2192,82 Newton. Después, la otra ecuación que tenemos que plantear, dijimos que era raíz de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Esto en realidad, o sea, sí, vamos a hacer que sea igual a 2400, o sea, no tiene que ser menor o igual a 2400. Esa es nuestra tercera ecuación. Entonces, acá ya hallamos Ri, podemos reemplazar directamente acá. Rx, todo esto vamos a reemplazar también acá. Nos va a quedar una ecuación cuadrática de Lagrange 7. Pero nuestra única incógnita ahí, si se fijan, va a ser P. Entonces ahí, como nos queda una ecuación cuadrática y nuestra única incógnita es P, nos van a salir dos valores de P. Y esos dos valores de P serían los intervalos que estamos buscando. Yo voy a poner nomás ya el resultado, porque como les dije, no sé si les dije, pero yo les voy a subir al Classroom todos los ejercicios del ejercitario resueltos. Entonces P sale 1222, o sea, una P sale 1222,6, una P, vamos a llamarle P1, y la otra P2 sale, 3173,5 Newton. Bueno, eso sería resolviendo por el método trigonométrico. Y ahora el problema nos pide a nosotros, ya hallamos, ¿verdad?, los intervalos, pero ahora el problema nos dice realizar su verificación. Atiendan esto porque cada vez que dice realizar su verificación, lo que nos está pidiendo en realidad es que resolvamos por otro método, que no sea más el trigonometrio. O sea, tenemos que volver a resolver el ejercicio, pero de otra forma. Entonces, lo que a mí se me ocurrió es resolver por el método geométrico. Bueno, ahora en el método geométrico, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a dibujar los vectores, ¿sí? Para sacar así, no sé, una relación trigonométrica, geométrica. Vamos a suponer que este es P. Después tenemos a 800 que nosotros sabemos que forma un ángulo de 60 con P. Después tenemos este de 3000, este vector de 3000, que forma un ángulo de 90 grados con 800. Y después que sabemos que tenemos a la resultante, ¿verdad? Nosotros sabemos por los conocimientos que ya adquirimos que esta resultante de 2400 va desde el inicio de P hasta
hasta el fin de mi último vector, ¿verdad? Este de 2400 es mi resultante de esos tres vectores. Nosotros podríamos expresar este 800 y 3000 como un vector resultante también, ¿verdad? Como por la ley del paralelogramo, le podemos llamar f. Acá ya dice que f, como forman 90 grados entre sí estos dos vectores, con Pitágoras nomás ya se puede sacar el módulo de este vector f, ¿verdad? Que nos sale que es 3104, como 84, ¿verdad? Eso nos sale ese vector f. Ahora, este ángulo nosotros podemos sacar este ángulo alfa, ¿sí? Este ángulo alfa podemos sacar haciendo, o sea, alfa va a ser igual a 60 más arctangente de 3000 sobre 800, ¿verdad? Esto sale a, porque ya hice, ¿verdad? Sale 135 grados. ¿Para qué me interesa hallar alfa? Me interesa hallar alfa porque así yo voy a tener beta. Beta sería 180 menos alfa, que sale 45 grados. 45 grados. Entonces, si yo ya tengo este vector 2400, ya tengo este vector f su módulo, me falta p, pero ya tengo este ángulo, ¿qué yo puedo aplicar? Yo puedo aplicar el teorema del coseno, ¿verdad? El teorema del coseno para hallar p sería 2400 igual a p al cuadrado más f al cuadrado menos 2p por f por coseno de beta. Yo ya tengo beta, que es 45, ya tengo f, que es 3104. Mi única incógnita sería p. Me va a salir una ecuación cuadrática porque acá ven luego que p está al cuadrado. Yo ya resolví esta ecuación. No quiero entrar en detalle. Como les digo, yo les voy a mandar esto resuelto. Pero me salen dos valores de p y me coincide. Me sale p1, así como llamamos antes, 1222, y p2, 3137, ¿verdad? O sea, me coincide. Entonces, esta es básicamente la idea de cuando nos pide realizar la verificación. Lo que en realidad nos está diciendo es resolver por otro método distinto y llega al mismo resultado. Pero tenés que hacer de cuenta, ¿verdad?, de que no sabes nada todavía, ¿verdad? Vos no tenés todavía no sabes ningún valor de P ni nada de eso. O sea, lo que no quiero que hagan es, este valor de P1 y P2 reemplazan en la ecuación cuadrática y les verifica esa ecuación. O sea, no, eso no, a eso no se quiere referir cuando nos dice verificar, sino que resolver de nuevo por otro método. Bueno, y ahí ya terminó el ejercicio, ¿verdad? Ahora, lo que yo les quiero mostrar es algo así extra nomás. Por si llega a salir. Voy a borrar todo esto primero. Aguántenme un flag. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si es que nos decía, ahora el enunciado dice encontrar el intervalo de valores de P para el cual, si es que nos decía, encontrar el intervalo de valores de P para el cual la resultante de las tres fuerzas aplicadas sea mínima. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si nos decía eso? En lugar de que nos diga para que la resultante de las tres fuerzas aplicadas no exceda los 2400, nos dice que para que la resultante sea mínima. Eso es todo lo que nos dice. Ya no nos dice nada de 2400 ni nada. Solamente quiere que la resultante sea mínima. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? ¿Cómo hacemos que la resultante sea mínima? Acá con el método trigonométrico se puede ver eso. Se puede saber. Pero acá con el método geométrico, digamos, ahí como que se ve más. Entonces, por eso les voy a mostrar así. Nosotros tenemos P, ¿verdad? Y después voy a dibujar nomás ya a F directamente. En vez de 800 y 3000, le dibujo a F.
a f le voy a dibujar algo así. Nosotros ya sabemos que esto es 135. Y bueno, después tengo R, ¿verdad? Este es 2400. Pero ojo, este P ya tiene definido su dirección, pero lo que no tiene definido es su módulo, ¿verdad? O sea, yo no sé si realmente P tiene toda esta longitud o si realmente tiene solamente esta longitud. Y si P tiene esta dimensión más chiquitita, este módulo más chiquitito, entonces obviamente R se va a ver afectado también y va a tener esta longitud, este módulo va a tener el vector resultante, ya no más el de 2400, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo es el tema? Si yo voy achicando mi módulo de P, también se va achicando mi resultante, se va haciendo más chica, hasta que llego a una resultante que es perpendicular, ¿verdad? Este es mi valor de 2400, voy inclinando hasta que llega a un valor que es perpendicular a P. ¿Qué pasa después de que adopta esa dirección perpendicular a P? Se va, o sea, va creciendo de nuevo, ¿verdad? Va creciendo, así, hasta que llega a un valor otra vez de 2400. Por eso yo en el ejercicio que estábamos haciendo encontré dos valores de P que me verifican una resultante de 2400. Un valor de P es este, ¿verdad? Y el otro valor de P es este de acá. Este es P1 y este es P2. Porque con este P1 yo tengo esta resultante de 2400 y con esta P2 yo tengo esta resultante de 2400. Ambos son 2400, pero están en diferente dirección, digamos. ¿Por qué? Porque depende del módulo de P. Entonces, entre todas estas posibles resultantes que yo les dibujé acá, todas estas posibles resultantes que yo les dibujé acá, es obvio que si a mí el problema me hubiese pedido que la resultante sea mínima, la resultante mínima va a ser la que es perpendicular a mi vector P. Porque si yo me voy si le inclino más hacia la izquierda, ya es más grande que este vector perpendicular. Y si le inclino hacia la derecha, también es más grande que mi vector perpendicular. Eso se ve. Entonces, eso nomás le quería mostrar. Que si mi vector es perpendicular, ese sería mi vector mínimo, ¿verdad? Y como es perpendicular, ya es mucho más fácil resolver, ¿verdad? Por Pitágoras y eso, ¿verdad? Ahora, si es que ustedes, ¿cómo sabrían eso haciendo por el método geométrico? Y bueno, fácil realmente. Porque ustedes plantean estas dos ecuaciones, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. En Y luego ya pueden hallar directamente este resultado, ¿verdad? De 2192. Y en X, o sea, en Rx, ¿cómo yo hago que mi resultante sea mínima? Si Ri no puede luego variar y sí o sí va a tener un valor de 2192, porque no depende de ninguna variable indefinida, ¿verdad? Entonces me fijo en Rx y Rx sí depende de una variable que todavía no está definida, que es justamente P. Entonces yo quiero saber el valor de P para que mi resultante sea mínima. Y bueno, yo me fijo en esta ecuación y veo que para que la resultante sea mínima, P tiene que ser igual a 800 coseno de 60 menos 300 coseno de 60. Entonces Rx va a ser igual a 0. O sea, en realidad P tiene que ser menos 800 coseno de 60 más 300 coseno de 30 para que todo sumado de Rx igual a 0, ¿verdad? Porque solamente de esa manera la resultante va a ser mínima. Y pueden verificar haciendo que la resultante va a salir 2192, también haciendo por el método geométrico como les acabo de mostrar. Bueno, y eso nomás les quería, o sea, una variante les quería mostrar. Y bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio.